Bienvenidos. En esta ocasión vamos a abordar rápidamente un poco sobre las medidas de posición relativa. Iniciamos con la estandarización de datos. Bien, ¿en qué consiste la estandarización de datos, también conocida como puntuaciones Z? Bueno, este término se utiliza en estadística para comparar datos que proceden, es decir, que se toman de diferentes muestras o poblaciones, por ejemplo, y se define como el número de desviaciones típicas o desviaciones estándar que un valor dado toma con respecto a la media, de su muestra o de su población. Suponiendo que X es un valor observado procedente de una muestra o una población, no importa, que tiene una media, que tiene una desviación estándar, el valor de X en unidades tipificadas, representado por la letra Z, se calcula restando la media al valor dado y dividiendo el resultado entre la desviación estándar, y se define con la siguiente fórmula. Cuestión de forma y no de fondo, nada más cambia cuando usamos una muestra y cuando usamos una población. Bien, para el caso de muestras es x menos x media sobre s, es decir, x menos x media sobre desviación estándar. Y para el caso de poblaciones, ojo, aquí es un pequeño error mío. Cuando hablamos de poblaciones, bueno, restamos la x menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar poblacional. Ok, por ejemplo, se aplicó el mismo examen de matemáticas a los 568 alumnos de la secundaria ABC y a 479 alumnos que son parte de la secundaria DEF. Con la finalidad de elegir a un alumno que represente a ambas escuelas, se eligió al azar a los siguientes alumnos: Juan de la escuela ABC y Pedro de la escuela DEF. Analiza los datos de la tabla y determina cuál de los dos alumnos tiene el promedio más alto en comparación con la media de sus respectivas escuelas. Es decir, vamos a analizar a dos alumnos que vienen de dos poblaciones distintas y lo que queremos hacer es un comparativo. Bien, vemos por ejemplo que el promedio del alumno que viene de la escuela ABC es de 7.91, mientras que el de la otra escuela, es decir, Pedro, trae un promedio de 9.01. A simple vista podríamos pensar que el más alto es definitivamente Pedro. Sin embargo, vamos a observar que la desviación estándar es de 0.36 y 0.84 respectivamente. Es decir, la desviación estándar es mucho más grande en la escuela de Pedro y la media también es mucho más alta que la media en la escuela de Juan. Bien, ok, pues lo que vamos a calcular es el valor estandarizado, la puntuación Z, con la fórmula X menos media poblacional dividido entre la desviación estándar poblacional. Bien, entonces el primer paso siempre es importante recuperar, tener a la mano nuestros datos, que en este caso, sabemos que necesitamos la media, desviación estándar y el valor X, es decir, en este caso X es el promedio de cada uno de los alumnos. Tenemos nuestra fórmula y entonces lo que sigue es sustituir los valores para ambos casos. Vemos que para la escuela ABC nos queda 8.94 menos 7.91 dividido entre 0.36, mientras que para la escuela DEF nos queda 9.65 menos 8.72 dividido entre 0.84. Lo que sigue es realizar las operaciones. En primer lugar la resta, quedando 1.03 sobre 0.36 y 0.93 dividido entre 0.84 respectivamente. Finalmente tenemos los resultados. Vemos que la puntuación Z para la escuela ABC, para el alumno Juan, es de 2.8611, mientras que para el alumno Pedro esta puntuación Z es de 1.1071. Si nos damos cuenta, la puntuación Z es mucho mayor para Juan que para Pedro. Bien, esto es lo importante, o para esto nos es funcional la transformación de datos a puntuaciones Z. Aquí ya podemos hacer una comparativa, y en esa comparativa la escuela ABC o el alumno de la escuela ABC es más alto que el de la escuela DEF.
Ok, el paso número 2, ya que tenemos las puntuaciones Z para cada uno de los alumnos o para cada uno de los datos que estamos analizando, bien, vamos a hacer la comparación, en este caso de una forma gráfica o visual. Tenemos una campana de Gauss en la que estamos representando una distribución normal, una distribución de datos, vamos a decirlo, igualitaria, vamos, en donde los datos están distribuidos con toda normalidad. Ok, entonces observamos que tenemos aquí en el eje de las X que el centro representa a la media poblacional y hacia la derecha, bueno, tenemos las desviaciones estándar 1 y 2 y hacia la izquierda también tenemos desviaciones estándar pero negativas, es decir, hacia la derecha las desviaciones estándar por encima de la media y hacia la izquierda las desviaciones estándar que se encuentran por debajo de la media. En esta distribución encontramos que el valor Z para el alumno de la escuela ABC, es decir, para el 2.8611, lo podemos ubicar por este lado, casi llegando a las 3 desviaciones estándar, mientras que el alumno Pedro de la escuela de EF se sitúa apenas un poco adelante de la primera desviación estándar. Por lo tanto, observamos que el alumno Juan, respecto a la media de su escuela, pues queda casi 3 desviaciones estándar por arriba, por lo tanto es un promedio mucho más elevado. Insistimos, comparado con el rendimiento, con los resultados que se observaron en su escuela. Bien, ok, entonces recapitulamos rápidamente. Paso 1, retomo mis datos. Uso la fórmula, sustituyo datos, realizo las operaciones y obtengo resultados. Paso número 2, puedo hacer el comparativo gráfico en una campana de Gauss, represento la media y las desviaciones estándar y voy representando los datos, los resultados que obtuve para las puntuaciones Z. Bien, y eso es todo hasta este momento. Por lo tanto, basados en este resultado, con toda facilidad podríamos decir que el alumno elegido va a ser el de la escuela ABC. Ok, continuando con el tema de la distribución de datos, vamos a recuperar este problema en el que dijimos que encuestamos a 80 estudiantes de una escuela para conocer cuántas horas dedican semanalmente a sus actividades escolares, pero fuera de clase. Bien, si recuerdan, la media en este problema fue de 9.512. Ok, la distribución la podemos observar en una curva más o menos como la que se presenta en esta gráfica. Si recuerdan la gráfica que ustedes realizaron, verán o recordarán que la mayor parte de alumnos se cargó hacia el menor número de horas, por lo tanto nuestra curva tiene esta apariencia que vista de frente se ve la curva muy cargada hacia el lado izquierdo. Bien, vemos en dónde se sitúa la media, no es a la mitad de la gráfica, sino se encuentra un poco cargada hacia la izquierda. Bien, tenemos el eje de las X, donde la media vale 9.512, y tenemos el eje de las Z, donde esa media puede tomar el valor de 0. Bien, vemos dónde se ubica la mediana. La mediana, si ustedes recuerdan, tuvo un valor de 8, por lo tanto está un poco atrás de la media, es decir, un poco más hacia la izquierda de la media. Y quiere decir que en el área que ahora coloreamos con color verde, se encuentra la mitad de alumnos. Es decir, en esa área se encuentran 40 alumnos. Los otros 40 se distribuyen a lo largo de toda esta curva. Bien, es una curva bastante elevada si se dan cuenta y bueno, tiende a desvanecerse de manera prolongada hacia la derecha. Quiere decir que muchos alumnos se concentran entre aquellos que dijeron que dedican entre 1 y hasta 8 horas a las actividades académicas fuera del horario de clase. Ok, continuamos. Vemos que del otro lado está la segunda parte o el otro 50% del alumnado. Es un área que aparentemente pudiera ser más grande, sin embargo esto es el otro 50% de personas, es decir, los otros 40 alumnos. Bien,
Ahora revisemos la desviación estándar. Si recuerdan, para el mismo ejemplo, su valor fue de 7.3853. Ok, tenemos la misma curva. Espero la alcancen a distinguir. Esta es la curva. Aquí tenemos representada la media aritmética. Y bueno, vamos a ver qué pasa con las desviaciones estándar. Encontramos que hacia la izquierda de la media, es decir, por debajo de la media, solo tenemos una desviación estándar. Por lo tanto, esa desviación estándar en horas obtiene el valor de 2.1267. Y hacia la derecha tenemos hasta 5 desviaciones estándar. Es decir, todavía tocamos la sexta desviación estándar, aunque esta no logra terminar. Bien, bueno. Pensemos en todos los alumnos que se encuentran por debajo de la primera desviación estándar, en la primera desviación estándar bajo la media o bajo el promedio. Serían todos aquellos que se encuentran representados por esta parte sombreada en nuestra gráfica o en nuestra curva. Son casi los 40 alumnos de los que estábamos hablando al mencionar la mediana. Bien, ok. Entonces, digamos que lo que puede ser considerado normalmente en estadística como normal es una o dos desviaciones estándar, ya sea por arriba de la media o ya sea por abajo de la media. En este caso, como hacia abajo de la media solo hay una desviación estándar, pudiéramos interpretar como que lo normal es que un alumno dedique desde 2.12 horas hasta 16.89 horas para realizar sus trabajos escolares fuera del horario en que se encuentra en la institución. Bien, hacia allá, más hacia la izquierda, es decir, abajo de la primera desviación estándar o hacia arriba de la primera desviación estándar, podemos hablar de datos atípicos o datos anormales. Si bien sabemos perfectamente que en educación no es correcto utilizar el término normal para referirnos a los alumnos, en estadística sí lo es, porque recuerden que la estadística se hizo para describir grupos, no individuos, por lo tanto se acepta como normalidad aquello que se observa con mayor frecuencia. Bien, entonces los alumnos que se encuentran en esta área o en cualquiera de estas de la derecha, pues son considerados alumnos que dedican un tiempo anormal, atípico, ya sea porque dedican menos de lo normal o porque dedican más de lo normal. Y ahí podemos ver cómo se van coloreando nuestras desviaciones estándar. En esta, por ejemplo, hasta aquí están los alumnos que dedican entre prácticamente 17 y 24 horas a la semana, luego hasta 31 horas, después hasta 39 y así sucesivamente. Bien. Y bueno, en el eje de nuestras zetas también podemos observar que tenemos con z el valor de 0 para el punto de partida, que es la media, y luego desviaciones estándar negativas o desviaciones estándar positivas. Bien. Por ejemplo, un alumno que dedica 35 horas semanales a la realización de actividades académicas fuera del horario escolar se encuentra aquí, más o menos donde lo estamos señalando con esta flecha. Bien, es decir, estaríamos hablando de un alumno atípico. Bien, es un dato atípico, no el alumno, sino la cantidad de horas que dedica al estudio. Es un grupo muy reducido, si se dan cuenta aquí